Buenas noches a todos y todas. Hoy vamos a hacer un webinar llamado a la participación en la política. Como invitado especial tenemos al doctor Manuel Villacorta. Él es originario de Guatemala. También es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha obtenido un doctorado en Sociología Política por parte de la Universidad Pontificia de Salamanca. También tiene estudios de comunicación social en Londres, Inglaterra. Ha sido líder estudiantil en los USAC. También podemos decir que ha dado capacitaciones a la juventud por medio de su plataforma Poder Ciudadano. También ha participado en política y ha hecho varios años de docencia y es conocido mayormente por haber sido candidato presidencial el año pasado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Salomé. Quiero, en principio, agradecerte a ti y al grupo de ET en Democracia, a Luis, a Raúl, a Andrea, ¿no? Por esta valiosa oportunidad que me brindan de poder compartir esta noche algunas ideas. Me siento muy cómodo, muy feliz. Realmente la juventud, y particularmente la juventud de la Universidad de San Carlos y la juventud de la Escuela de Ciencia Política, son para mí un verdadero tesoro. Así es que me siento muy cómodo. Así es que adelante, cualquier pregunta que quieran hacerme, estoy totalmente a la orden para responderle dentro de lo que sea posible. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Andrea, por participar y los dos por aceptar la invitación. Muchas gracias y pues les dejo la palabra. Gracias de verdad a todos. Gracias, doctor, por el tiempo. Y si quiere, empezamos con las preguntas para no hacer esto más largo. El tema es participación política de la ciudadanía y me gustaría saber qué es política y por qué a las personas no les gusta hablar de ello. Bueno, mira, yo creo que el tema de la política en cada país está vinculado a fenómenos, a factores culturales, a factores económicos, a factores sociales también. Y en el caso de Guatemala, a diferencia de otros países más afortunados en el continente, te pongo algún ejemplo, Costa Rica, por ejemplo, o Uruguay, ¿no? Para citar dos democracias latinoamericanas. Otros países de la región, donde Guatemala no es excepción, hemos vivido fenómenos que han incidido en el interés de la población respecto a la política. Yo diría que podríamos iniciar hablando particularmente del conflicto armado interno. El conflicto armado interno radicalizó posiciones políticas, ideológicas, y nos trajo muchísimo dolor. Es decir, muchísima gente exiliada, masacres, asesinatos, secuestros, total destrucción de infraestructura. Y entonces, en alguna medida, la población guatemalteca relaciona política con violencia, con destrucción. Asimismo, luego entramos en una supuesta transición a la democracia ya por 1986, después de haber logrado la constituyente nuestra actual constitución. Y en efecto había una gran ilusión por parte de la sociedad guatemalteca respecto a que esta democracia nos iba a orientar a un mejor nivel de vida a todos. Pero pasaron los años y la población se fue dando cuenta que seguíamos prácticamente en lo mismo. Gobiernos irresponsables, gobiernos ineptos, gobiernos corruptos, hubo intentos de rompimiento constitucional, recordemos en el caso de Serrano que se concreta, y ahí entonces nace muy rápidamente lesionado ese intento de la transición, y gobierno tras gobierno la población se fue desencantando de la política, precisamente porque lejos de avanzar y consolidar nuestras instituciones, la propia democracia y obtener mejores niveles de vida, la población se sintió frustrada. Yo te diría que durante los últimos 3, 4 gobiernos, ese sentimiento se ha hecho tremendamente latente. Es decir, yo creo que los últimos gobiernos que hemos tenido han sido gobiernos que han degradado absolutamente el tema de la gobernanza, el tema de la democracia, y eso pues sin duda incide. Entonces tenemos condicionamientos históricos que hacen que la población no encuentre
en la política el camino que, como repito, los hermanos de Costa Rica, Uruguay u otros países de la región sí lo han logrado. También hay que recordar que hemos tenido primero un registro electoral que luego fue denominado Tribunal Supremo Electoral, que se ha especializado en montar procesos electorales, no pocas veces fraudulentos, como el último, que fue un fraude realmente impresionante y algún día tendrá que salir a luz todas las atrocidades que se cometieron en el último proceso electoral, y que es un Tribunal Supremo que no se ha dedicado a cumplir con sus obligaciones constitucionales y orgánicas para implementar verdaderos programas de participación ciudadana. Y esto responde pues a que los grupos que gobiernan no tienen ningún interés en que la población madure, que la población se interese por la política. Y entonces el Tribunal Supremo, pues parte de todo ese andamiaje de cooptación, evade esa responsabilidad. Entonces, si tú sumas, por ejemplo, los aspectos históricos, los aspectos institucionales, un Tribunal Supremo que no cumple con su función de capacitar a la población, particularmente a la juventud y a la juventud rural, sobre la importancia de la política. Y tercer elemento, yo diría que eso es económico. Tenemos una población un 70% en pobreza, pobreza extrema. Entonces, este tipo de poblaciones generalmente se dedican a sobrevivir y la sobrevivencia los obliga a dedicarse todo el tiempo al tema de conseguir recursos. Y la política sí implica en alguna medida un tiempo especial. Un tiempo especial que tú le dedicas siempre y cuando ya has llenado otros requisitos fundamentales, como por ejemplo haber llenado tus necesidades fisiológicas más inminentes, tener alimentación, una casa, recursos. Entonces ya puedes dedicarle con más tranquilidad tu tiempo a la política, pero si realmente no hay dinero para la comida, tienes el riesgo de que te corten la luz o no puedes pagar un alquiler, en fin, como vive la mayoría de la población, pues realmente la política viene a convertirse como un privilegio. Para la mayoría de la población no hay tiempo para. Entonces, todos estos factores han hecho pues que en Guatemala la política no tenga el lugar que debería. Y fundamentalmente porque yo diría que la partidocracia corrupta, estos politiqueros disfrazados de políticos, porque ese es el primer punto que quiero recalcar. Políticos no hemos tenido. Guatemala ha carecido de políticos. Ha habido muy poco, muy poco, contados con los dedos de una mano. Pero la gran mayoría de Guatemala, como dije hace poco, es una fábrica de politiqueros perversos. Es que salen por docenas, por todas partes. Es impresionante eso. Y entonces no ha habido política y estos politiqueros se han encargado de hacerle creer a la población también, de una forma perversa, que la política es sinónimo de corrupción. Entonces, cuando alguien, un joven, por ejemplo, decide que debe participar en política porque quiere cambiar su país, no es difícil que aparezcan familiares o amigos que le digan, no te metas a política, no sirve para nada, te vas a manchar, es sinónimo de corrupción. Y muchas veces la gente buena no participa en política precisamente por eso, dejándole el camino abierto a todos estos lobos de colmillo fino que durante los últimos 40 años saquearon nuestras instituciones. No ha habido gobiernos, no ha habido institucionalidad, no ha habido política pública. Yo creo que hoy por hoy sí debemos de hacer conciencia de que la política es fundamental y dar un paso adelante para participar en la misma. Usted decía, doctor, de los ejemplos que nos estaba dando y sobre todo con la carencia que tenemos de políticos, ¿verdad? Viene esta segunda pregunta de cuáles son las consecuencias de no hablar de política y por qué es importante comenzar a hablar de ella. Y no solo hablar, sino también participar de forma activa dentro de la política. Sí, mira, yo constantemente pongo un ejemplo, ¿no? E insisto que la política realmente es la ciencia de los príncipes. La política es la aventura más maravillosa que puede haber para un ser humano. La política yo diría que es virtualmente sagrada. La política es sinónimo de conducción de los pueblos. La política es sinónimo de desarrollo. Es felicidad y bienestar popular cuando se hace bien. Por ejemplo, cuando tú determinas una población rural que no tiene agua potable y hace los estudios, las gestiones para proceder con un proyecto, gestionarlo,
identificar en dónde están las fuentes de agua, qué mecanismos, con PVC, tuberías, sistemas de acumulación de agua, en fin, bombeo. Todo ese sistema, cuando tú lo haces a partir de una política de desarrollo y lo logras llevar a cabo, y te das cuenta que sí es posible, y en cuestión de 4 o 5 meses, una comunidad, una aldea, un caserío, que durante toda la historia que tiene de existir nunca tuvo agua potable, que tenía que caminar kilómetros para llegar a un río, una naciente, el hecho de que esta comunidad ya pueda evitar eso y tener sus grifos en su casa, sus chorros, con agua potable, pues ese es un avance. Lo mismo cuando tú logras, por ejemplo, poner un dispensario, un centro de salud, una escuelita, un camino de acceso para poder sacar producto agrícola. Es decir, todo esto es parte de la política. Y la política es eso, la política es resolver problemas sociales. La política es saber hacer alianzas sociales. La política es llevarle desarrollo a los pueblos. La política es lo más bello que puede haber. Sin política los pueblos realmente no tienen sentido. No tiene sentido haber salido de la selva para haber entrado en esta selva de concreto si no tenemos Estado de Derecho y si no tenemos política. La política realmente, te pongo un ejemplo paradigmático en América Latina, el caso de Pepe Mujica en Uruguay, ¿no? Un ejemplo de hombre que ha luchado creyendo en la política y habrá de morir creyendo en la política y logró llevar a Uruguay a donde se llevó junto con un valioso grupo de un equipo humano que la ha tenido, ¿no? Y esto se logra solo con la política. No vamos a lograr desarrollo social, ni económico, ni infraestructural, si no tenemos buena política. Entonces yo diría que hay que salirle adelante a estos globos de polvillo fino que se benefician, estos politiqueros, con esa mentira de que la política es sinónimo de corrupción. No es cierto. En Guatemala no ha habido política. Lo que ha habido es politiquería, lo que ha habido es saqueo de los recursos públicos. Entonces, tenemos que ver eso con mucha precisión para no confundirnos. Y entonces el llamado es a las personas mayores, por ejemplo, a que lejos digamos, calificar de esta forma la política, por el contrario, participen también, animen a los jóvenes, a los hijos, a los nietos a participar en política, porque la política realmente es fundamental. Es el mecanismo que tienen los pueblos para fortalecer procesos democráticos, para fortalecer desarrollo socioeconómico. En Guatemala, reitero, no ha habido política y no ha habido verdaderos políticos. Poquísimos políticos pues se los han eliminado, Manuel Colón Argueta, Fuentes Mor, por ejemplo, y otros. Pero lo que ha quedado es, digamos, una jauría de politiqueros que destruyeron lo que significa la política, lo que significa organizarse y participar en política. Y hoy más que nunca vemos que Guatemala ya está llegando a extremos nunca sospechados. Y esto solo lo va a salvar la política, la verdadera política, la buena política, los verdaderos políticos. No hay otra forma. No podemos tener un país anárquico sin dirección. Guatemala necesita dirección y esa dirección solo se la pueden dar verdaderos políticos. Que usted decía, ¿verdad? No hablar de política tiene consecuencias. O sea, las autoridades terminan tomando decisiones que solo favorecen a cierto sector porque la gente no está hablando de esto. Entonces los gobernantes aprovechan y actúan sin que alguien los esté fiscalizando, ¿verdad? Y eso da pauta a la corrupción realmente. Para usted, ¿cuáles son las formas de participar en política? Bueno, mira, yo soy muy optimista en el sentido de que creo que la juventud actualmente es una juventud en Guatemala y en todo el mundo que está rompiendo esquemas. Yo creo que la juventud actual del mundo, y no digamos la juventud guatemalteca, es una juventud muy activa, es una juventud muy independiente, es una juventud que tiene una visión muchísimo más grande de la que tuvimos nuestras generaciones. Yo he dicho que es muy fácil para algunas personas mayores criticar a los jóvenes, ¿no? Decir que en nuestros tiempos la mayor psicología era la que tenían nuestras madres o nuestros padres, pues que con un cincho nos ponían en orden y que en ese tiempo había respeto y que no, eso es mentira. Ese es un culto al autoritarismo y a la violencia. Los seres humanos no tenemos que hacer un culto del autoritarismo, incluso aunque sea dentro del hogar.
Yo creo que la juventud de hoy, algunos mayores dicen que es una juventud desinteresada por las cosas sociales, es una juventud egoísta, que es una juventud que no le interesa participar, y yo realmente no lo creo. Y en este momento ustedes están dando una muestra categórica y contundente de que ustedes como jóvenes sí están preocupados por el país. Yo creo que esto es fundamental y creo que la verdadera culpa de la situación social en cuanto a la política es de nosotros, de las generaciones mayores, porque cuando le preguntamos a la juventud, por ejemplo, dime un nombre de un político vigente al cual tú admires muchísimo, probablemente no lo van a tener. Si le preguntamos, dime el nombre de un pastor evangélico, de un sacerdote ejemplar, verdaderamente ejemplar guatemalteco, probablemente no lo van a mencionar porque no existe. O, por ejemplo, un empresario. Y yo les preguntaría, denme el nombre de un empresario de los más poderosos, que sea un empresario trabajador, comprometido con su pueblo, democrático. No lo hay. Lo mismo con los militares, incluso con los propios profesionales en nuestras universidades. Entonces, no hay paradigmas, como otras sociedades sí los tienen. Pues digamos, en América del Sur, el perfil, por ejemplo, de Simón Bolívar, de José Martí en Cuba, Lázaro Cárdenas en México y otros países que tienen, y una serie de personalidades que son íconos, ejemplos, pues lamentablemente en nuestra historia no están tan presentes. Entonces, la juventud también, no se le puede acusar a la juventud, por cuanto tampoco tiene vectores como de conducta en función a un ejemplo verdaderamente importante. Entonces, yo creería de que la participación política es importante. Yo estoy convencido, y se lo digo porque salgo mucho al interior y hablo con toda la juventud, juventud campesina, juventud rural, juventud de cabeceras departamentales y con juventudes urbanas, y veo un impresionante interés por mejorar las condiciones de Guatemala. Veo en ellos mucho interés en participar en política, en discutir estos temas. Miren ustedes en Facebook cuántas páginas han creado los jóvenes. No importa las ideologías, pero ahí están. Y esto creo yo que es la esperanza. Guatemala es un país en donde el 70% de la población no rebasa los 40 años, es una población muy joven. Eh, Así es que yo creo que la política sí importa. Yo sí creo, y eso es lo que a mí me anima a creer, de que la juventud guatemalteca sí está asumiendo su responsabilidad y la va a seguir asumiendo más. Lo vi en la campaña, a través del manejo de las redes sociales. Los jóvenes pues no tienen grandes medios corporativos de comunicación que generalmente están al servicio de la partidocracia corrupta. Los jóvenes a través de sus cuentas personales y de las redes sociales hicieron un gran trabajo durante las elecciones y gracias a ello fue que hoy tenemos que 20 o 25 diputados diferentes que pues mal que bien ahí están dando la batalla. Entonces, hay cosas buenas que han ocurrido. Yo soy optimista en ese sentido y creo que va a haber más interés conforme el tiempo pase y creo que la juventud va a ser una fuerte aliada juntamente con el buen manejo de las redes sociales para que la población guatemalteca llegue muchísimo más madura a los próximos procesos electorales a elegir verdadera dirigencia política para que haya un cambio sólido y consistente en nuestro país. Es justo eso que usted nos estaba mencionando, ¿verdad? En Guatemala aún existe la idea que solamente se puede participar en política desde el gobierno o a través de algún partido político, pero muchos olvidan que existen otros mecanismos como sociedad civil, movimientos estudiantiles o incluso a través de la autoorganización que pueda existir dentro de las universidades, que hemos visto que ya la Universidad de San Carlos tiene AEU, la Universidad de Landívar se ha unido, lo vimos en el 2015, varias universidades sacaron a sus estudiantes a través de unión estudiantil, ahí sí que los mismos estudiantes decidieron juntarse y luchar todos por una misma causa y funcionó. Entonces yo igual que usted creo que los jóvenes tenemos mucho trabajo todavía, pero no vamos a descansar hasta lograr lo que nos estamos proponiendo cada uno como profesional. A mí me gustaría empezar a hablar un poco de gobernanza y mecanismos de participación. Y tal vez usted nos podría explicar qué tipos de gobernanza existen. Ok, mira, fundamentalmente en el tema de la gobernanza, para arrancar ahí, ¿no? Nosotros
los que estamos vinculados con los temas sociales de la ciencia política, la sociología política, partimos realmente de la palabra gobernabilidad como punto de partida, ¿no? Y siempre dijimos, para facilitar esto por aspectos de tiempo, que hay dos tipos de gobernabilidad, la gobernabilidad autoritaria y la gobernabilidad democrática. Por supuesto que la gobernabilidad autoritaria es mucho más, ¿qué te dijera yo?, apetecible por los gobiernos autoritarios, porque esa gobernabilidad simplemente no da espacios a consultas populares. Las dictaduras, por ejemplo, de América Latina lo demuestran, ¿no? Todavía hay presidentes, incluso de los países grandes que se consideran democráticos, que gobiernan en una forma autoritaria. Es una forma relativamente fácil de gobernar porque se impone a través del miedo, a través de la represión, a través del castigo. Mientras que la gobernabilidad democrática, pues es una gobernabilidad mucho más desafiante para quien la practica, porque tienes que darle espacio a toda la sociedad, discutir con la sociedad, escuchar, debatir, y entonces se gobierna desde la democracia. Yo diría que esto es muy parecido en su dimensión, con ciertos ribetes, así la verdad, al tema de la familiar. Cuando los niños son, pues niños, son jóvenes, son adolescentes, los padres son los que toman las decisiones. En dónde van a estudiar, qué van a estudiar, cuándo salen o no de paseo, en fin. Y para los padres, en cierta forma, es fácil gobernar autoritariamente, diríamos, al hijo cuando está de 0 a los 18 años. Pero cuando los hijos empiezan a crecer y empiezan a ganarse a pulso su propia independencia, los padres ya no pueden gobernar tan autoritariamente porque los hijos adquieren derechos. Y entonces los padres se ven obligados a gobernar en una forma más democrática, tratando de escuchar a los hijos, tratando de ceder ciertos espacios. Eso se da en las familias, pues lo mismo pasa en la sociedad. Entonces, yo te diría que la gobernanza siempre va a ser un desafío, porque en una sociedad va a haber sectores que definitivamente van a estar contrapuestos, va a haber muchas luchas de intereses, pero la habilidad del gobernante es priorizar siempre los intereses colectivos, porque yo estoy convencido que el 99.99 de los guatemaltecos hoy, de todos los grupos etarios, de todos los sectores socioeconómicos, de todos los sectores étnicos, todos tenemos un eje transversal que nos identifica. Todos queremos una mejor Guatemala, ¿verdad? Estoy convencido de que la gente que no está participando en esta politiquería, en esta partidocracia corrupta, que somos la gran mayoría, estamos convencidos de que necesitamos una mejor patria. Entonces, es un elemento, por ejemplo, que dentro del marco de la gobernanza se debe priorizar. Lo fundamental, más allá de nuestras diferencias, la unidad de la diversidad, todos queremos una mejor Guatemala y vamos a partir de ahí. Que va a haber disputas de criterios, de intereses entre un sector y otro, en fin, entre exportadores, importadores, campesinos, patronos, es totalmente de acuerdo. Pero ahí viene la habilidad del gobernante para poder llevar esas discusiones a acuerdos, ¿no? A fines objetivos. Pero priorizando siempre grandes aspectos como el hecho de que todos queremos una mejor patria, que el desarrollo socioeconómico nos beneficia a todos, desde los grandes empresarios hasta las personas más pobres. Entonces yo creo que hay que trabajar eso con mucha habilidad para poder gobernar un país. No es fácil, pero sí tiene que ser. Ahora yo te digo, por ejemplo, la segunda parte de tu pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante participar en política y básicamente cómo? Mira, yo creo que los pueblos tienen que ir fortaleciendo su conciencia ciudadana. Y ya nos dimos cuenta hoy de algo, y de eso estoy convencido. Desde el campesino más humilde que está alejado en su pequeña parcela sembrando maíz, por ejemplo, hasta cualquier persona del área urbana muy ocupada, todos sabemos hoy que la política importa. Por ahí decía, creo que fue el New York Times, cuando ganó Jimmy Morales, salió un artículo que decía, si usted vota por un payaso, lo que debe esperar es un circo. Así planteaba el artículo, ¿no? Si usted vota por un payaso, espere un circo. Y realmente la población se equivocó y votaron por un payaso, con todo el respeto a los verdaderos payasos. Era un payasete realmente, y lo que hizo de Guatemala fue un circo dramático, terrible. Entonces yo creo que hoy ya hay más conciencia
del error que se comete cuando se vota por alguien que no tiene las cualidades para poder gobernar. Hoy, si tú vas a los municipios y hablas con las comunidades, la comunidad sabe que elegir un mal alcalde les va a pasar una factura terrible. No van a tener agua potable, van a haber infecciones estomacales en los niños, por eso va a haber mucha muerte y accidente de tránsito por el pésimo estado de las carreteras y la mala señalización. Es decir, hoy la gente se identifica un mal político, un mal alcalde, un mal diputado, un mal presidente, lo identifica con fracaso. Yo creo que fue triste que a través de tanta experiencia dura, durante tantos años, con presidentes que incluso han estado presos, imagínate los últimos, en la era democrática tenemos 3 expresidentes presos, creo que vienen más, sin duda. Es triste, entonces la población hoy sí se hace de cuenta. Yo creo que los niveles de conciencia son grandes, y que si tú eliges un mal alcalde vas a pagar la factura. Si tú eliges mira el caso de la ciudad de Guatemala, el pésimo estado del transporte público, la ausencia de agua potable, un culto al desorden y a la contaminación como es el basurero de la zona 3 que nunca se ha solucionado. Miras tú el estado de los mercados, por ejemplo. Es decir, ahí se paga la factura por escoger pésimos alcaldes, por escoger pésimos diputados. Ahí tenemos un Congreso que está eligiendo a funcionarios vinculados con el crimen organizado. Entonces, yo creo hoy que la población en general ya tiene más conciencia. De eso estoy convencido. Ya la gente ya tiene más conciencia de que elegir mal, de que elegir a un outsider que viene del crimen organizado, disfrazado de lo que venga, le va a pasar factura. Yo creo que la política sí importa, la gente la está tomando en serio y creo que esto pasa por una fase de concientización. Esto pasa por conciencia. Mira, la palabra conciencia es fundamental. Si tú manejas el tema conciencia, si tú estás consciente, mi madre me decía algo, jóvenes, me decía, la razón podrá engañarte, pero la conciencia jamás. A veces la razón me dice, no, voy por buen camino, esto es así, así. El día siguiente me doy cuenta que estaba equivocado. Pero la conciencia es un mecanismo interno que me dice, no, Manuel, no actuaste bien. Tienes que corregir eso. Y a todos nos pasa. Entonces necesitamos todos tener conciencia, sacudir la cabeza y decir, ya basta, no podemos seguir viviendo en este país como está. Vamos a hacer un esfuerzo por generar conciencia, una verdadera conciencia de que hay que cambiar el país, lo vamos a cambiar a través de una verdadera. Cuando alcanzamos de niveles de conciencia, y creo que la pandemia vino a ayudar, ese lado bueno de esa tragedia, que nos vino a desnudar la realidad en que vivimos, esa conciencia es el primer paso. En segundo lugar, es la organización social. Tenemos que hacer un esfuerzo por tener cada vez mejor organización social. Tercero, la participación social. Y luego la acción. Conciencia, organización, participación, acción. Va generando lo que hizo Chile ahora, ¿no? Chile, la juventud chilena, la población chilena, los abuelos chilenos han salido a las calles y lograron derogar una constitución autoritaria para ahora crear una nueva. Y eso tiene un fundamento, un sustrato, y es conciencia. Entonces, yo creo que en la medida que logremos ir haciendo conciencia, vamos a empezar a entrar a esa ruta perfecta de la historia que nos va a llevar a los grandes cambios que todos queremos. Como usted antes mencionaba ya al Tribunal Supremo, que ellos no ayudan a promover la participación ciudadana, me gustaría preguntarle si usted considera que el Estado de Guatemala promueve la participación de la ciudadanía. No, para nada. Para nada. Mira, diríamos que los 2 gobiernos de la revolución, el doctor Arévalo y Arbenz, sí propiciaron la participación ciudadana. Propiciaron la organización sindical, propiciaron la organización campesina, propiciaron las organizaciones de la sociedad civil, y todo esto en función a que se quería gobernar desde las bases. Evidentemente, de ahí para acá, de la contrarrevolución para acá, no hemos tenido gobiernos que se preocupen por la participación ciudadana. Es más, yo diría que la participación ciudadana para esos gobiernos ineptos y corruptos viene a ser algo así como un desafío al cual no les interesa tener. Porque si tú tienes participación ciudadana, que llena las plazas, que exige renuncias, que exige claridad en el manejo de los fondos públicos, pues eso va a ser un problema para los gobiernos corruptos, que van a sentirse fiscalizados.
Para ellos es muy cómodo gobernar sin que haya oposición política, porque en Guatemala no hay oposición política. Tú lo ves. Aquí no la hay. La compran o la destruyen y gobiernan sin oposición. Un autoritarismo terrible. Y gobiernan también sin una verdadera participación ciudadana. ¿En dónde quedaron los sindicatos? ¿En dónde han ido quedando las organizaciones campesinas? ¿En dónde están las organizaciones de la sociedad civil? Muy limitadas. Y eso ha sido producto del trabajo que muchos gobiernos han hecho, precisamente porque no les interesa gobernar para el pueblo. A un gobierno que le interese gobernar para el pueblo, le va a interesar que haya mucha organización social para establecer comunicación, incluso debate y diferencias, porque esto es así, pero a ellos no les ha interesado y lo han hecho de todas formas, cooptando sindicatos, corrompiéndoles a través del uso de la violencia y destruyeron la organización ciudadana, precisamente para no tener esa fiscalización popular, que un gobierno autoritario aparenta ser muy fuerte, pero es un gobierno cobarde, es un gobierno débil, le tiene miedo a la realidad. Entonces yo creo que la participación ciudadana en Guatemala también responde, la poca participación ciudadana responde a esas condiciones que hablábamos desde un principio de la plática, condicionamientos puramente históricos, ¿no? Creo que eso pues es lo que hay que empezar a revertir. Y creo que un gran aliado ahora ha sido precisamente las redes sociales. Yo creo que las redes sociales en todo el mundo, lo hemos estado viendo en Medio Oriente, en algunos otros gobiernos autoritarios, en América del Sur. Las redes sociales vinieron a democratizar la comunicación. Ya no tienes que esperar un periódico corporativo o un canal de televisión y su noticiero corporativo que tienen una agenda muy distinta a los intereses populares. Ahora la democratización de la información a través de las redes sociales es grande. Entonces yo creo que estos recursos vienen a ser pues un elemento de cambio que se tienen que utilizar con mucha inteligencia, como lo han estado haciendo los hermanos de América del Sur, las poblaciones y organizaciones de América del Sur, para organizarse, comunicarse y tener una participación cada vez más activa y contundente. Gracias. Usted nos comentaba también al principio que existe un desencanto político, pero a pesar de eso estamos viendo lo que usted mencionaba anteriormente, surgimiento de nuevos activismos sociales y la mayoría se están dando por parte de jóvenes. En los últimos años han ido cambiando la manera de autoorganización. Estas nuevas formas de organización es justo lo que usted decía, ¿verdad? Ya utilizan internet, ya utilizan redes sociales, los jóvenes participan de manera más activa en estas plataformas ahora. No hay tanta necesidad de medios de comunicación porque las redes sociales mismas se han vuelto un nuevo medio de comunicación y es gratuito, ¿verdad? Entonces a la gente se le hace mucho más accesible usar este tipo de medios, ¿verdad? Para informar, como este foro, por ejemplo, fue a través de Facebook y de Instagram y de redes sociales que los jóvenes estuvieron compartiendo para informar a la gente. Algunos de los activismos urbanos utilizan una triple estrategia: la incidencia, la resistencia y la disidencia. Me gustaría preguntarle cómo se aplica esto en la realidad de la sociedad guatemalteca. Sí, mira, hay un eslogan muy utilizado a través de las diversas gestas y luchas sociales en el mundo que se simplifica diciendo resistencia es victoria. Yo creo que paralelamente a este gran elemento, mira, yo creo que la Internet y el mundo cibernético es una categoría. Es una categoría como lo puede ser un arma o como lo puede ser el dinero. Realmente una categoría no es per se buena o mala. Es buena cuando tú haces un buen uso de ella o es mala si haces un mal uso de ella. Hay gente que utiliza la Internet, por ejemplo, para dedicarse a ver pornografía. Imagínate, qué destrucción. Pero hay gente, por ejemplo, que utiliza el Internet o el mundo cibernético para hacer una operación a distancia desde Nueva Delhi hacia Nueva York, un hospital. Es decir, lo mismo pasa con el dinero. Tú lo puedes usar bien, lo puedes usar mal. Lo mismo pasa con un arma. Tú puedes usar un arma para defender a personas indefensas o la puedes usar para agredir. Es decir, son categorías. Yo creo que es ahí donde la juventud debe tener mucha precisión para saber utilizar estos recursos, ¿no? Particularmente el tema del mundo cibernético, de informática, del Internet.
saber que es realmente un gran recurso. Por ejemplo, ya hay varios grandes pensadores globales que han dicho ya virtualmente no es necesario que alguien vaya a una universidad. Y esto es delicado decirlo, porque yo sí creo que siempre es importante pasar la metodología operativa y empírica, académica en una universidad es fundamental. El contacto con los maestros, con los alumnos, los compañeros, eso es lo más bello que puede haber. Pero, por ejemplo, hoy, y lo hemos visto en esta pandemia, y tú encuentras en Internet información valiosísima. Solo YouTube, por ejemplo, puedes escoger cantidad de programas de altísimo valor que evidentemente tienen tanta información que va a ser difícil tenerla simultáneamente con una cátedra universitaria, porque hay audio, hay video, hay información, es decir, el Internet viene a ser un gran recurso para eso. Yo creo que la resistencia de los pueblos está en entender una realidad. Ahora, la resistencia tú la practicas a partir de precisamente esa resiliencia también, pero sabiendo que bien puede venir algo mejor a corto plazo. Cuando tú le dices a alguien, resistamos la tormenta, resistámosla porque va a pasar, va a venir un grupo de salvamento por nosotros. Entonces, sabiendo que a futuro viene un grupo a salvarnos, vamos a resistir. Entonces se resiste cuando se sabe que esa resistencia en un momento dado va a dar fruto porque algo bueno viene. Pero el problema es cuando la resistencia es permanente y generacional, incluso como pasa en Guatemala, y no ves los cambios. Ahí está el tema que creo que hay que saber identificar. Las generaciones de guatemaltecos han nacido y han muerto en la pobreza, en una pobreza lapidaria. Y entonces han resistido y resistido, ¿no? Y eso no debe proseguir. Entonces yo creo, lo que tú planteabas, ¿no? Aspectos como la disidencia, la resistencia, resistir está bien, pero hay que resistir en función a que sabemos que esa resistencia también va a ser temporal, que es un mecanismo de sobrevivencia colectiva, mientras viene lo mejor, mientras viene el cambio. Entonces tenemos que saber ser resistentes, tenemos que saber qué es resistencia, pero paralelamente hacer todo lo posible por ir creando mecanismos para que venga el cambio. Entonces sí, si nosotros, por ejemplo, fortalecemos verdaderos partidos políticos en Guatemala, con ideología, con organización, con formación, con representación social, con ética, partidos que tengan política pública definida en sus planes de gobierno, si empezamos a fortalecer eso, pues entonces si creamos la resistencia de vivir en pobreza y en ciertos problemas, porque sabemos que va a llegar el momento en que estos partidos van a empezar a gobernar y va a venir el cambio. Entonces valió la pena haber resistido porque llegamos a un estadio superior. Entonces, resistir está bien, pero resistir en función a saber que viene un cambio por el cual también ya estamos trabajando. Mira, esto es como, por ejemplo, cuando alguna gente en las redes sociales me dice, mire, Manuel, pero es que usted debe convocar a las plazas. Por supuesto que yo puedo incidir pues, dentro de lo que puedo y decirle a la gente, juntémonos en la plaza, pero nos vamos a solear y la estrategia es, ¿y después qué? Tenemos que crear verdaderas estructuras de acción y movilidad. Está bien ir a las plazas, por supuesto que está muy bien, se generan cambios, pero paralelamente a una acción social necesitamos acciones políticas de muy alto nivel. Necesitamos acciones jurídicas también de muy alto nivel, estar presentando los amparos, estar presentando documentación para votar un proyecto de ley que sabemos que es enemigo popular, en fin. La lucha popular tiene diferentes aristas y las plazas es parte de, presentar acciones políticas es parte de, presentar acciones jurídicas es parte de, tener un gran proceso de comunicación social nacional e internacional en esa gesta también es parte de. Entonces, yo creo que todo esto es un gran desafío. Y creo, jóvenes, y mi recomendación es, hay que estudiar mucho lo que ocurre en otros países, cómo ellos han logrado alcanzar esos objetivos. Y lo han hecho a través de eso, de la protesta. Pero una protesta con propuesta que se está trabajando. Una protesta con propuesta y con acción jurídica. Es decir, es todo integrado. En la política todo es tiempos, todo es etapas. Y esto es lo que tenemos que hacer si realmente queremos cambiar Guatemala. Dentro de lo que usted decía, doctor, podríamos mencionar también el caso de Sony, ¿verdad? El periodismo independiente, las organizaciones de la sociedad y los diferentes grupos que han surgido. ¿Cómo cree usted que va el estado de este tipo de organizaciones?
Mira, yo creo que muy bien, muy bien. Yo te puedo decir que mi experiencia político-electoral me lo demostró, pero en forma categórica. Evidentemente, como yo pues me acostumbro a decir las cosas que pienso, y sí soy un antisistema, si se refiere a este sistema, eh, y pues porque fui con un partido campesino, pequeño, campesino, pues éramos quizá molestos, y en un momento dado sí fuimos hasta peligrosos para el establishment, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que los medios de comunicación corporativos eh, se pusieron de acuerdo en agredirnos en la forma más abierta que podían. Por ejemplo, no publicaban nada de lo que hacíamos. Trabajábamos viernes, sábado y domingo en mitines, en reuniones sociales durante la campaña, preciosas, con mucha participación ciudadana, con los discursos, en fin. Y resulta que enviábamos toda esa información con buena fe a los medios corporativos, canales de televisión, periódicos, y el día lunes no publicaban absolutamente nada de lo que nosotros habíamos hecho. Publicaban trivialidades de un candidato que estaba cantando en el mercado de la presidenta, u otro que se estaba comiendo un helado en la Sexta Avenida, cosas tontas, como eso, por ejemplo, o entrevistas que eran verdaderas agresiones. Recuérdate que contra mí se ensañaron por parte de una dirección que se les dio, de decir que nosotros íbamos a hacer una reforma agraria expropiatoria, que nosotros éramos simpatizantes de Chávez y de Maduro, y esa consigna la lanzaron los medios corporativos. Algo ingrato, porque esos periodistas realmente no son gente de dinero, esos periodistas son gente que viene del pueblo y que por un salario se prestan para eso, pero bueno, entendemos que los medios corporativos viven del anuncio, y el anuncio se los da el gran capital, y el gran capital le da las órdenes. Sale pues a que la comunicación alternativa fue la que nos salvó. Las redes sociales, la verdad que llegaba a través de las redes sociales, las fotos de nuestra campaña, por ejemplo, las radios comunitarias, que sí nos entrevistaban y fueron haciendo que nuestro mensaje llegara. Es decir, la comunicación alternativa es muy importante y está creciendo mucho, afortunadamente. Los medios corporativos están muriendo, financieramente están quebrando, además no gozan ya de credibilidad, ya nadie cree en esos noticieros tradicionales o los periódicos tradicionales que sabemos que tienen una agenda oculta que no representan los intereses de la sociedad. Esa es la verdad. Entonces, todo esto tenemos que aprovecharlo como un gran cambio. Es decir, los medios alternativos de comunicación, eh, estos medios, por ejemplo, que están ahora en Internet, como que tú mencionabas, ¿no? Y otros que realmente vienen a ser medios que sí te informan. Y son los medios a los cuales tú le das prioridad, porque hay que saber escoger la información. De tal manera que creo que todos estos procesos que están generando estos cambios son procesos prometedores. Y sin ninguna duda, pues lo estamos viendo con ustedes. No necesitamos un canal de televisión famoso. Cualquiera se puede conectar aquí. Y estamos llegando a donde no llegan los otros canales. Incluso, ¿no? Nosotros podemos estar ahorita siendo vistos en Moscú, en Tokio, en Washington, en Buenos Aires, y esos canales no. Entonces, eso es lo que tenemos que saber utilizar. Los recursos precisamente para fortalecer una política desde las bases sociales. Gracias. ¿Cómo se podría incentivar desde su punto de vista la participación de la ciudadanía en política? Bueno, mira, yo creo que esto pasa obligadamente por el tema de la formación. Te puedo hablar desde la experiencia de mi participación política, porque creo que eso aporta, ¿no? Nos decidimos enfrentar a un monstruo terriblemente poderoso como es la partidocracia corrupta, que no solo son unos cuantos politiqueros, ahí hay mucha fuerza económica y política, mediática, y los enfrentamos. Pero nos dimos cuenta de algo, que no solo es la partidocracia corrupta la responsable de tener el país como está. La otra cara de la medalla, y hay que decirlo sin temor, es la ciudadanía. Porque se dice que un pueblo que acepta una partidocracia corrupta no es un pueblo víctima, sino es un pueblo cómplice. Ciertamente, por ejemplo, estos últimos presidentes no han ganado con más de 2 millones de votos, algo así como el 20% del electorado inscrito. El actual presidente, pues, de 100 guatemaltecos y guatemaltecas empadronados, 80 no votaron por él. Entonces, nos damos cuenta también de que ya la población ha ido haciendo conciencia. Ahora, yo me percaté de ese fenómeno. El problema no solo es la partidocracia corrupta, el problema también es la ciudadanía, que eventualmente hasta
hasta pone en duda o considera potencialmente candidato, no quiero mencionar nombres, pero candidatos que ustedes saben que son ridiculeces andando. Impensable que esa gente pueda llegar al poder. Sería la lápida de nuestro país. Pero sin embargo hay gente que lo considera. Eventualmente logran ratings o tendencias en las redes sociales, lo que es tristísimo, porque eso está revelando que la población todavía no ha llegado a un grado de madurez tal de saber desmarcar algo que no vale ni siquiera la pena comentar. Entonces, yo creo que la población guatemalteca necesita mucha formación, necesita conciencia, como te decía, organización, participación, pero mucha formación. Y esa es una tarea que todos tenemos. El abuelo que se sienta con los nietos, abrir un libro de historia y platicarle a los nietos de lo que él vivió, eso es hacer política, eso es enseñarles la historia de este país. Los maestros comprometidos, no importa que sea un maestro que venga de la Facultad de Medicina, de Ingeniería o Veterinaria, no es necesario que sean maestros de ciencias sociales. También todos los maestros tienen obligación de participar en política. Tenemos que dedicarle más tiempo a la patria. Y a la patria se le dedica tiempo a través de la política, como tú lo decías con mucha propiedad, Andrea. La política no es estar afiliado a un partido y ya. La política la haces tú desde la sociedad civil, la haces desde un púlpito, la haces desde una cátedra, la haces con un programa como este. Es decir, política es parte intrínseca de un pueblo responsable. Así es que yo creo que nos hace falta mucho más política, pero de la buena. Yo creo que se puede alcanzar si todos entendemos que es el único camino que nos queda para poder cambiar la realidad tan nefasta y devastadora que está teniendo nuestro país en esto. Entendiendo cómo tiene la sociedad la percepción de la política, cómo los jóvenes estamos empezando a participar y cómo pareciera que el problema económico sigue afectando aún a mucha población al momento de decidir, ¿verdad? ¿Por qué candidato va a votar? Porque, como usted bien lo decía, la situación económica de mucha gente es de pobreza o pobreza extrema y ellos básicamente sobreviven. Entonces, para ellos votar por X o Y persona implica algún beneficio económico o algún beneficio a futuro. ¿Cómo ve usted hacia dónde vamos como sociedad si seguimos eligiendo así, si seguimos pensando de la misma manera y si nuestra gente sigue sin entender que el beneficio momentáneo no es lo que estamos buscando, sino un beneficio real? Bueno, mira, yo te digo por experiencia personal, cuando nosotros estábamos en campaña no teníamos nada que ofrecer. Cada quien ponía lo que podía, ¿no? Y en las caravanas, ahí están las fotos, los videos, quienes nos apoyaban eran 10, 15 picopitos de los herreros del municipio, personas de transporte público que creían en nosotros, carritos de estar salados, nunca nos movimos en helicópteros o con grupos armados, jamás, no podíamos, ni teníamos los recursos ni lo hubiésemos hecho. Lo hicimos como pudimos y la gente lo vio. Y te digo, la gente empezó a llegar a las plazas a escucharnos, la gente empezó a creer en nosotros. Pero claro, lo que tú dices es muy cierto. Simultáneamente a un meeting nuestro, había otro meeting establecido por unos partidos más grandes y corruptos del país, y en donde lo que hacían era rifar 12 motos. Evidentemente, mucha gente de las comunidades iba a ese meeting, pues porque les daban un numerito con la posibilidad de ganarse una moto, teléfonos celulares, les daban dinero. Esos politiqueros ingratos son los que destruyeron la política, los que hicieron de la política un mercado. Pero sin embargo, yo creo que nosotros calamos, el mensaje llegó, y pasa, ¿no? Yo entiendo, un campesino muy pobre, cuando uno de estos partidos corruptos que se dedica a eso, que solo funcionan en contextos del dinero, le dan 300 quetzales a un campesino, pues yo lo sé, ese campesino no va a volver a ver esos 300 quetzales a ver en cuánto tiempo, y esos 300 quetzales le urgen para comprar un antibiótico para una hija o para una lámina, y eso lo entendemos. Y estos politiqueros criminales lo saben bien, y es por donde se aprovechan. Pero también en el área urbana tú tienes gente que tiene recursos de sobra, cibernéticos, tabletas personales, computadoras, celulares, internet gratuito, en fin. Y sin embargo, tuviste que en el área urbana siguen votando por los mismos candidatos a la alcaldía. Entonces es inexplicable cómo es posible que
en el primer caso se acepta, ¿no? O se entiende que el campesinado pobre eventualmente tiene que negociar un poco de dinero a cambio de un voto, pues igual. Pero en el área urbana, donde la gente tiene más acceso a información, siguen votando por la misma gente, por la misma escoria política. Entonces, yo creo que sí hace falta más conciencia. Yo estoy convencido que ha ido creciendo la conciencia, que ha ido creciendo la importancia de la política verdadera en la población, pero sí creo que hace falta mucho, y eso pasa por que las generaciones mayores también incidan y que le exijan a los hijos, a los nietos, que participen en política y tener mejores organizaciones políticas. Porque mira, aquí hay un tema importante, y es el tema cómo nos dividen, ¿no? Aquí han inventado el tema de la izquierda y la derecha, y entonces resulta que ya se estigmatizó, y con eso ya mucha gente no quiere participar. Bueno, pues que tú puedes ser social cristiana, puedes ser socialdemócrata, puedes ser anarquista, puedes tener alguna otra posición política, no forzosamente ser de extrema derecha o ser de extrema izquierda, ¿no? Pero ahí nos metieron esa división. Entonces la política es sinónimo de extremismo, de fatalismo, de corrupción, y la gente se lo cree, y no es cierto. Yo creo que ya es el momento que construyamos nuestros propios partidos, con nuestras propias ideologías basadas en la justicia social, en la lucha contra la pobreza, en la equidad, en el fortalecimiento del Estado, política pública. Y eso, pues si alguien le quiere llamar izquierda, pues que se le diga izquierda, no importa. Pero nosotros tenemos que empezar a fortalecer nuestro propio proyecto político. Y además, porque en este país predomina la población original. La población indígena originaria no era ni de izquierda ni de derecha. Ellos no conocen a von Hayek ni a Mises, ni a Lenin o a Stalin o a Marx. Ellos tenían sus propias formas comunitarias de manejar su tierra, su cosmogonía. Y ellos también tienen que ser parte orgánica de un nuevo proyecto ideológico. ¿Y quién habla de eso? Nadie. Entonces no caigamos en la trampa de los extremos o que nos dividan porque ya me etiquetaste a mí de derecha o de izquierda, ya soy enemigo. No. Tenemos que saber que la política es un gran abanico y que la ideología sigue vigente y que hay que saber construir verdaderos proyectos políticos y más que construirlos, organizarnos y participar. Yo sí creo que nos han logrado manipular bien con eso de izquierda, derecha y extremismos, porque al final la gente esa es la única idea que tiene sobre política y sobre las ideologías políticas que existen, cuando nosotros los expertos en política sabemos que eso va más allá de una izquierda y una derecha, que existen otro tipo de pensamientos, otro tipo de corrientes, y que no porque una persona tenga una idea que puede ser de derecha o de izquierda, quiere decir que el partido ya es comunista, ¿verdad? Y pareciera que en Guatemala eso del comunismo también es una mala palabra y algo que nadie va a soportar y también es algo que a mi parecer tienen muy tachado en muchos lugares todavía del país, sin entender a profundidad qué es realmente el comunismo, pero me gustaría que nos contara un poco sobre su libro La patria que anhelamos, que vamos a encontrar ahí, que de sus descubrimientos palpó, escribió y nos quiere compartir. Bueno, gracias, Andrea. Mira, sí, es este librito, ¿no? No sé si lo pueden ver allí. Es este librito, es un folletito realmente de Guatemala, la patria que anhelamos, que dicho sea de paso, ya está en bastantes librerías. Quisiéramos que la demanda fuera cada vez mayor. El costo es muy económico, 30 quetzales, es decir, lo que nos interesa nada más es cubrir los costos de producción, aquí no hay ninguna utilidad. Lo construí en función a que hay necesidad de que todo lo que hemos estado hablando con ustedes, Andrea, se plasme también en un documento. Esto que hemos hablado de la importancia de la política, de la participación, conocer la historia contemporánea de Guatemala es muy importante para los jóvenes. Conocer, por ejemplo, todos los indicadores socioeconómicos que desgraciadamente son negativos, conocer las alternativas y la propuesta para un desarrollo político y económico en Guatemala. Pues diría que a grandes pincelazos está plasmado todo esto en el folletito, en este libro, ¿no? No es un libro que pretenda agotar la historia y la realidad sociopolítica de Guatemala y la propuesta. Por supuesto que no, es un aporte, es un modesto aporte que creo que va a tener sentido a la medida que lo tengamos y que lo leamos y que discutamos, porque yo no pretendo que el contenido del libro sea doctrina y que todos estén de acuerdo conmigo, ¿no? Por supuesto que hay que discutir en lo que se está de acuerdo, que bien, en lo que se está de desacuerdo, pues plantearlo, ir perfilando, como decía Montesquieu, cuando tú haces una estatua,
no la puedes ver nada más de frente. Cuando haces una verdadera obra de arte, una estatua, la tienes que ver de frente, de atrás, de sus lados, de arriba, de abajo, en todos los sentidos. Y entonces, esto es ese aporte. No forzosamente pretendo que todos estén de acuerdo, pero sí planteo ahí, por ejemplo, los grandes indicadores socioeconómicos negativos que tenemos para situar el diagnóstico nacional, un breve recorrido por la historia política contemporánea de Guatemala, desde la dictadura de Urico hasta el actual proceso que estamos viviendo de supuesta transición a la democracia. Planteo algunas alternativas y sugerencias para encaminar un verdadero gobierno, ¿no? Así es que el aporte, pues es un aporte modesto, pero creo que todos tenemos la obligación de hacerlos. Y yo me sentiría muy satisfecho que la gente lo adquiera, que los estudiantes lo tengan, que lo lean los abuelos y que pues lo platiquen con los hijos, con los nietos, en familia, porque es que esas reuniones de familia para mí son muy importantes. Yo creo que esas reuniones de familia, cuando se dice aquí no se habla de política ni de religión, se está cometiendo un error gravísimo. Sí, se tiene que hablar de política, no llegando a la violencia, no llegando a la intolerancia, con mucha prudencia, pero sí se tiene que hablar. Quizá no a la hora de la comida, pero sí luego pasarnos todos a una sala o un campito y platicar de política. ¿Cómo está el país? ¿Por qué es el país en que vivimos? Yo creo que es importante ya que hagamos conciencia de que la verdadera política no nos ha llegado y que tenemos que construirla. Y es a través de esos aportes. Yo creo que aquí hay, cuando tú estudias, es lo que pasa con ustedes, jóvenes, cuando ustedes entran por primera vez como pollitos comprados a la universidad, pues después de salir de la educación diversificada, un instituto, un colegio, pues cuando miras ese monstruo que es la San Carlos, la Landívar, pues sientes un poco hasta de temor, te adecuas a esa libertad universitaria y 5 o 6 años después, pues sales por la otra puerta con un título profesional. Nunca vas a olvidar esa universidad que te dio el título profesional y tanto conocimiento. Pues lo mismo es la familia. La familia tiene que formar a los hijos, a los nietos. Discutir sin miedo, porque de eso se trata, discutir, ¿verdad? Para tratar de llegar a puntos de comparación, que los niños, los jóvenes escuchen, porque no se trata de otra cosa más que eso. Así es que yo creo que el libro eso persigue. Yo quisiera, ese es mi sueño dorado, que algún día hubiera este librito estuviera en todas las casas para que se pudiera leer, para que se pudiera discutir y conocer las ideas, enriquecerlas, hacerlo más grande, criticarlo, en fin, y que todos hagamos esos aportes. Estoy seguro que ustedes en su momento ya los están haciendo y que los harán. Así es que por eso fue que se publicó, ya está en las librerías más grandes de Guatemala, en Sofos, valga la propaganda, Artemis Edinter, en el Fondo de Cultura Económica, en la Casa del Libro, en algunas librerías departamentales, y vamos a seguir luchando por imprimir más. A cuesta, porque tenemos que juntar fondos entre todos y pagar las impresiones, pero lo vamos a ir logrando. Así es que ese fue el motivo. Después de la campaña, me di cuenta que no solo era la partidocracia corrupta el problema es la ciudadanía, que tiene que estudiar más la realidad, que tiene que discutir más la realidad y que tiene que participar cada vez más. Reitero, la única forma para poder cambiar Guatemala. Gracias por haber dejado ese libro, porque seguro ahí están todos los conocimientos de campaña y espero que eso sea la base para futuros políticos de verdad, para sus campañas y para sus políticas públicas, ¿por qué no? Y todos los planes de gobierno que tengan los futuros políticos de este país. Doctora, hay todavía gente que quiere participar en política, pero que no sabe cómo. ¿Qué les recomienda a estas personas? Y me gustaría también que en conjunto nos hablara un poco sobre su plataforma social y que nos cuente cuál es el nombre de ella. Bueno, mira, brevemente te comento, yo antes de participar en política, cosa que la veía posible, pero nunca la concreticé, porque mi mundo realmente era la academia, ¿no? Creamos con un grupo de compañeros, amigos, profesionales, todos valiosos, lo que se conoce como la plataforma social del poder ciudadano. Y le hicimos como un grupo de estudio, ¿no? Para ir formulando propuestas y todo. No pensábamos participar en política, pero se cruzó con el tiempo el proceso electoral y algunos de los amigos tenían contactos con partidos políticos, total que se me propuso la posibilidad de que yo participara directamente en política, ¿no? Como candidato presidencial.
Yo te diría que de la izquierda prácticamente todos los partidos me ofrecieron la candidatura. Mi condición era que nos uniéramos en un solo proyecto, ¿verdad? Hablé con todos. Lamentablemente no se logró, porque hubiese sido un bonito frente democrático, de avanzada, tolerante, pero no se logró. Creo que era muy prematuro, tal vez el intento. Incluso hubo un par de partidos tradicionales que también se acercaron conmigo a ofrecerme la candidatura, pero pues la ideología ahí es un poco distinta y pensé que no era viable. Entonces, ¿qué pasó? Participamos con el partido WINAC, un partido campesino, de base campesina, de unos 15 años de existir, un partido sin corrupción, con un liderazgo social muy, pero muy bueno. Sí tuve algunas diferencias con la dirigencia del partido pasadita las elecciones, por las alianzas que se hicieron con partidos tradicionales vinculados con la corrupción. Pues para ellos era una cuestión coyuntural y necesaria, para mí no. Y ahí surgió ya la diferencia, ¿no? Y luego porque la campaña, una vez terminado el proceso, después del extraordinario fraude que se hizo, empecé a recibir llamadas de los dos partidos que pasaron a segunda vuelta, sin ninguna duda, intentando que yo saliera en público a decir que les daba mi apoyo. Y por el contrario, lo que respondí con una carta pública fue que con ninguno de los partidos yo iba a salir, tomando en cuenta que los dos venían de la misma matriz, que es la corrupción establecida en el país. Entonces, pues sí tuvimos esa diferencia con la dirección de WINAC, lamentablemente, y yo lo lamento mucho porque hubiéramos logrado tanto, pero en fin, estas cosas pasan en política, ¿no? Pero yo diría que digamos, las bases del partido son bases que sí están muy comprometidas con el cambio y que mantienen una línea política. Y pues terminó el proceso electoral, no fui electo, de tal manera que yo no tenía ya ninguna función más que hacer. Retorné al equipo de la plataforma social y entonces sí ya la legalizamos en el Tribunal Supremo Electoral. Pero la plataforma social del Poder Ciudadano, de la cual pues yo pude presidir en su primera fase, no es un partido político. Esto es muy importante porque hay jóvenes que me escriben diciendo que quieren participar en política y con la plataforma. Miren, la plataforma no es un partido político. En la ley electoral y de partidos políticos, a través del Tribunal Supremo, te ofrece tres opciones. Construir un partido político, un comité cívico municipal, cuando hay elecciones para alcalde, por ejemplo, luego desaparece. Y la tercera opción es una asociación de formación política, como es ACIES, por ejemplo, ¿no? Y hay otras. Pues nosotros somos eso, una asociación de formación política. Y nos hemos dedicado a formar políticamente a los jóvenes. Y les digo formar políticamente entre un espectro de mucha amplitud y tolerancia, no imponiendo ninguna ideología. Son cursos de introducción que ustedes manejan muy bien. Cursos, por ejemplo, como historia política contemporánea, historia de las ideas políticas, conceptos y categorías de la sociología y la ciencia política, y algún otro tema por ahí. Bueno, son 4 áreas básicamente las que estamos manejando, problemas socioeconómicos. Y es una formación muy abierta, muy genérica. Ya van varias promociones, bastantes promociones de jóvenes, en Totonicapán, en Tecpan, Escuintla, la ciudad capital, que se han ido, diríamos, graduando de nuestra formación. Y lo que pretendemos es que los jóvenes conozcan la política de una forma técnica, más científica, y se ha logrado. Increíble, después de eso quieren saber más y más y más. Y eso es lo que pretendemos con la asociación de plataforma social. No es un partido político, ¿no? Y ahí pues quizás que más adelante quizás tú me hagas la pregunta o alguien me la hace, ¿no? Que si voy a volver a participar en política. Pues mira, no es un pecado. No lo veo como algo inminente. Yo creo que hay requisitos para que yo me decida hacerlo de nuevo. Y el primer requisito es que logremos construir un gran frente social y que las fuerzas progresistas, con una acción de humildad, tolerancia, de inteligencia, construyamos un gran frente. Si eso se construye, si paralelamente logramos que el Tribunal Supremo Electoral sea bien fiscalizado para evitar otro fraude electoral, pues entonces las posibilidades de participar son grandes. Pero sí son estos dos requisitos: que el sistema electoral nos garantice limpieza, transparencia y no fraude como la vez pasada, terrible, todos lo sabemos, y que vayamos con una fuerza social significativa, con multiexpresión social, pequeños y medianos empresarios, organizaciones de mujeres, campesinos, estudiantes, en fin, esos dos requisitos, y eso es lo que estamos viendo.
porque mi móvil en lo personal no es la patología política, es decir, yo no ando comprando nombres de partidos en este momento, ni estoy aceptando propuestas que ya me están haciendo, porque no me interesa la politiquería tradicional. Puedo seguir con la academia y ahí estoy satisfecho. Voy a aceptar el compromiso de volver a participar, creo que sería el último intento en mi vida, una campaña muy dura, y por mi edad creo que sí la aguanto una vez más, pero solo sí, esos requisitos se dan, ¿no? Si vamos con un gran proyecto, y sí, el Tribunal Supremo Electoral va a estar trabajando con transparencia. Y no forzosamente tengo que ser yo el candidato presidencial. Hay muchas figuras también que podrían serlo. Yo estaría dispuesto a dar un paso al costado y apoyar cualquier candidatura que fuera verdaderamente representativa de los intereses nacionales, los intereses sociales. Es decir, sobre eso estoy. Vamos a dejar al tiempo esto, a la coyuntura y al trabajo social. Si se logra, pues vamos a participar. Si no, pues seguiremos participando, como tú bien dices, desde la academia o desde donde no sea posible. Pues muchas gracias, doctor, por haberse tomado el tiempo para responder todas nuestras preguntas. Creo que nos queda bastante claro el tema. Gracias también por iniciar usted con su plataforma social del Poder Ciudadano. Creo que a todos los jóvenes los quiero invitar. Si quieren saber algo de política, si quieren educarse más, estar más enterados del tema, pues el doctor nos está brindando una plataforma para poder estudiar los temas básicos, ¿verdad? Sí creo que es importante que todos hablemos y sigamos hablando de política en nuestras casas, con nuestros amigos. Hay gente que dice como, no, yo estudio ingeniería, a mí no me gusta la política. Pues la política nos afecta a todos, a los médicos, a los ingenieros, a todos nos afecta la política, así que a ponerle más ojo, porque si no, ¿quién fiscaliza el poder? ¿Quién fiscaliza a los gobernantes? Gracias, doctor, de verdad, de corazón. En la San Carlos tiene mucha gente que lo admira, no hablo solo por mí, sino también por varias gente de la escuela. Nos encantaría verlo participar una vez más y que empiece usted ese cambio como el primer politólogo siendo nuestro futuro presidente. Muchas gracias, Andrea. Pues mira, quiero mandar un mensaje de alegría a ti particularmente también, ¿no? A Salomé, a Raúl, a Luis y a todo el equipo de jóvenes que ustedes representan, incentivarlos a que continúen en esta lucha. Es una lucha maravillosa, la política es maravillosa, es apasionante. Quien está en política ya no puede salir de eso, conocer los problemas nacionales de cerca, saber que puedes resolver, eso no tiene precio y creo que eso lo pueden hacer únicamente los verdaderos políticos y políticas de Guatemala. Así es que hay que seguir adelante. Guatemala es un gran país, hacemos frontera con el mercado de producción y consumo más grande de todo el mundo, en México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuántos países quisieran estar aquí? Tenemos dos océanos importantísimos, tenemos 40.000 kilómetros de tierra fértil para producir cuánto producto agrícola, población joven, valiente, deseosa de trabajar, mucha gente inteligente. Guatemala tiene todos los recursos para ser un gran país. Nos lo han secuestrado, nos los han secuestrado estas mafias, eso sí es cierto, y nos han hecho pagar una factura muy alta, pero eso no implica que no haya esperanza. Ustedes son parte de la esperanza, el país es una esperanza. Así es que yo creo que tenemos que seguir trabajando con honestidad, con valentía y comprometernos cada vez más con ese cambio, particularmente por los jóvenes, por los niños de Guatemala, que sí merecen tener un país muchísimo más civilizado, más humano, más solidario y vivir todos felices, porque el objetivo de la política, como lo dice Pepe Mujica, es precisamente hacer de todos una sociedad más feliz, la felicidad. La felicidad y la tranquilidad creo que son los sentimientos que cualquier persona busca. Y si ya tienes resueltos los problemas mínimos de alimento, vivienda, educación, salud, seguridad, pues ya te puedes dedicar a vivir la vida con más tranquilidad. Bien lo dices, la política no solo es de los politólogos, ni de los sociólogos, ni de los internacionalistas. En la política también cruza a los arquitectos, a los dentistas, a los campesinos, a los comerciantes, a todos nos cruza la política. Y por no haber hecho conciencia en eso es que estamos como estamos. Pero tengo conciencia de que la gente ya está empezando a ver esto distinto. Así es que de todo corazón, mi agradecimiento a ustedes jóvenes. Mi corazón siempre está puesto con ustedes los jóvenes y en este caso con la tricentenaria y gloriosa Universidad de San Carlos y nuestra válida, próspera y valiente Escuela de Ciencia Política. Así es que muchísimas gracias y en cualquier otro momento Gracias. estaremos a la Me hora. gustaría robarle un momento más para hacerle dos preguntas que nos han hecho en Facebook y me va a hacer favor de leerlas, Laura. Okay.
Perdón, Salomé, las va a leer. Disculpa. Salomé. Gracias. Pero tenemos Creo que problemas con audio, ¿no? sí, estamos teniendo problemas. Creo que tienes que conectar tu audio. Tu audio. Sí, hay problema con el audio, ¿no? Sí. Perdón, jóvenes, no sé si ustedes me escuchan a mí, pero no logro escuchar a Salomé. No sé si hay algún problema con el audio, Salomé. Creo que no, nosotros tampoco escuchamos, doctor Salomé, creo que tenés mute, no sé si podrías verificar en tu teléfono. Sí, no se escucha. Queríamos hacerle una pregunta que estaban haciendo en redes sociales, doctor. Bueno, más que pregunta es comentario, es de Brian Alejandro y dice, ¿sabe algo, doctor Villacorta? Con todo respeto, muchos de nosotros estamos tan ocupados en buscar cómo sobrevivir en esta sociedad y ocupamos el tiempo en generar nuestras propias oportunidades y no perder el tiempo en mejorar la política del país que seguramente no pagará las cuentas o dará de comer. Todo Sí, esto, mira, esa es una posición, digamos, muy radical, yo lo entiendo, con toda la tolerancia del mundo, lo entiendo. Eh, lo dije en un principio, ¿no? Cuando tú tienes que resolver el tema de tu ingreso, de tus gastos más elementales, te enfocas todo el tiempo en ello. Y la política, incluso la religión, hasta la relación interfamiliar, la vas dejando de lado, por cuanto es que lo que se necesita es tener ese dinero para poder comprar comida, y para poder pagar la luz y poder pagar una renta. Yo lo entiendo muy bien. Entiendo el desánimo del joven que plantea esto, lo entiendo perfectamente bien, tiene sus razones, lo comprendo, eh, pero creo que la referencia que él hace a la política es a la politiquería tradicional. Eh, si él enfocara o si él interpretara o conociera que hay otra política que al momento de tener éxito le va a resolver sus problemas, yo creo que pensaría distinto. Porque si en este caso tuviéramos verdaderos políticos implementando política pública laboral, por ejemplo, generando más empleo, que sí se puede, desde el gasto público del Estado, un gasto directo o a través de programas de cooperativismo, de atracción de inversiones positivas, en fin, sí hay política pública para generar empleo. Esto siempre, que Keynes es el mejor ejemplo. Si realmente existiera esa política que le está generando a este joven empleo, que le está dotando a ese joven de seguridad en las calles, que le está dotando de buena educación, el joven valoraría la política. Pero como realmente no está encontrando nada de eso, hace una correlación entre su situación personal complicada y la política o la politiquería. Entonces yo creo que el enfoque es válido desde la perspectiva de lo que plantea, de que tiene que dedicar todo el tiempo a satisfacer sus propias necesidades, pero deja de ser válido cuando culpa a la política. Realmente debería de culpar a la politiquería corrupta, porque si él dice yo no tengo tiempo para estarme atendiendo lo que hace la politiquería corrupta, porque tengo que dedicarme a ver cómo sobrevivo, yo lo entiendo. Pero cuando exista verdadera política y cuando este joven se dé cuenta que esa verdadera política le está dando seguridad en las calles, está generando seguridad laboral, sus derechos laborales, está generando buena educación a él y a su familia y a su contexto social, ya va a pensar distinto. Yo lo entiendo en este momento, totalmente, claro, y sé que muchos jóvenes piensan así. Ese es el gran desafío, mira, participar en política ante una población escéptica. A mí me pasaba en los mitines, ¿no? Cómo levantar el ánimo de esa gente y decirles, vamos a pelear por otra patria, voten por nosotros. Si esta pobre gente tiene 40 años de mentiras, 40 años de frustraciones. Teníamos que llegar primero a levantar el ánimo
de las personas para venderles entonces esa posibilidad del cambio si se elegía un grupo distinto, ¿no? Eso quizás otro de los desafíos que tenemos que estar preparados todos aquellos que vamos a participar o estemos participando en política, ¿no? De la buena, de la verdadera política, que tenemos una base social muy dañada, muy lastimada, muy desconfiada. Todas sus razones tienen. Entonces, hacerles creer que hay otra, o que existe la verdadera política, no va a ser fácil, pero hay que romper piedra. Ya poco a poco se va a ir logrando. Así es que entiendo al joven, perfectamente bien lo entiendo. Y ojalá que logremos los grandes cambios para que precisamente él ya pueda decir, yo sí creo en la política. Ahora sí, porque la nueva política me generó un empleo con mis derechos laborales comprometidos, tengo seguridad, tengo educación, mi familia también, no somos todos millonarios, pero vivimos mejor. Así es que yo sí creo en la buena política. Ojalá que algún día este muchacho pueda cambiar su forma de pensar, pero va a ser en función a si también él apoya, si también él hace un aporte desde donde pueda. Yo creo que esto sí es una cuestión que nos cruza a todos y no podemos dejar de considerar. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahora sí, gracias de verdad por su tiempo, por su participación, por responder las preguntas de todos. Creo que es justo lo que usted dice, la política es algo que nos involucra a todos, que todos tenemos que trabajar para que esto salga adelante, tenemos que tener todos la convicción de votar por el cambio para lograr tener un cambio, porque si seguimos votando por lo mismo, vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Y el cambio viene con nosotros, esta juventud, y convencer a las generaciones anteriores, a nuestra misma generación, de participar, de hacer un cambio, tal vez no directamente, pero indirectamente, de servir nosotros como medio de comunicación de las nuevas generaciones de política, de nuevos proyectos que no cuentan con tanto presupuesto, y seguir apoyando proyectos como su plataforma para educación política. Entonces, gracias, feliz noche a todos los que nos vieron en Facebook, gracias de verdad por tomarse el tiempo y educarse. Muchas gracias, jóvenes. Muchos éxitos siempre. Gracias.